más diversos que encontramos en pastelería. Sin exagerar, podríamos decir que entre tortas, ponqués, cupcakes, muffins, magdalenas, marmorizados, podemos encontrar perfectamente, sin exagerar, más de 150 preparaciones diferentes. La gran ventaja, jóvenes, y vuelvo otra vez a lo mismo, es que comparten un proceso que similar, ¿no es cierto? Entonces eso es una ventaja para nosotros, porque por tiempo no vamos a alcanzar a ver sino uno, máximo dos representantes de este grupo, ¿no es cierto? Porque toca que continuar, o sea, como hemos hecho con los demás grupos, con masa danesa, con hojaldre, con la parte de petit four secos, de masas quebradas, pues se ve un representante, pero la ventaja es que comparten un procedimiento que muy similar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a cambiar drásticamente es esta parte de acá, la receta estándar, pero en sí el procedimiento en términos generales va a ser el mismo. Entonces, el que hace una torta de zanahoria puede hacer cualquier otro tipo de preparación, cualquier otro tipo de batido pesado, ¿cierto? Porque el procedimiento va a ser muy similar. Hoy vamos a trabajar de forma artesanal, por lo que la cantidad que vamos a trabajar es muy pequeña, entonces no la alcanza ni a coger la máquina, ¿no es cierto? Y a mí me gusta trabajar en unas preparaciones de forma artesanal, porque lo que se aprende de forma artesanal, cuando yo tenga el equipo, pues si lo hice de forma artesanal y me quedó bien, cuando tenga el equipo pues me va a quedar mucho mejor, ¿no es cierto? Esta preparación la podemos hacer con batidoras con el accesorio de ¿qué? De pala. Recordemos que son 3 accesorios, entonces el de gancho, que ya sabemos que es para masas que leduradas, no todo lo que es panadería con gancho. Todo lo que es galletería, o sea, masas quebradas. Todo lo que vamos a ver ahorita, batidos pesados, tortas, ponqués, muffins, cupcakes, magdalenas, todo se trabaja con la pala, ¿no es cierto? Y el globo, cuando veamos batidos livianos, cuando veamos cremas, cuando veamos merengues, se va a trabajar con eso. Entonces, para que sepamos que se puede hacer y se puede hacer en cantidades grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta batidora es de 25 litros, ahí sale perfectamente, se puede trabajar formulación para 100 mantecadas, o sea, para más o menos 2,5 kilos de base, perfectamente se pueden trabajar en la batidora, y el equipo pues nos va a dar una preparación más estandarizada en un tiempo más corto y nosotros más relajaditos, ¿no? O sea, si tenemos el equipo, utilicémoslo, ¿no? Siempre que tengamos un equipo, utilizarlo. Pero una preguntita, como o sea, si uno la manejara a nivel de máquina, la pala no llega usted tiene 3 niveles, no llega al nivel 2, ¿o sí? Se trabaja todo lo que es mezcla de ingredientes, cremado se trabaja, todo lo que es cremado a alta velocidad, velocidad 2-3, y ya cuando usted ingresa ingredientes secos toca velocidad ¿qué? 1, bajarle a 1, porque recordemos que después de que ingresa la harina cualquier preparación y tiene contacto con el líquido se empieza a formar ¿qué? El gluten, ¿no es cierto? El gluten nos sirve para las masas leduradas, para el pan que necesitamos que tenga bastante elasticidad, pero para galletería, para tortas no. Entonces apenas se mezclan a baja velocidad que se incorporen los ingredientes y no más. Porque si desarrollamos gluten, entonces metemos nuestra torta en el molde y como desarrolla elasticidad se va a recoger en la cocción. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar, chicos. Entonces vamos a trabajar de forma que artesanal, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es el alistamiento, ¿no es cierto? Que fue lo que ustedes hicieron. Siempre ese es el primer paso en cualquiera de las preparaciones. Afortunadamente teníamos agua, ¿no es cierto? Se requiere el agua, los procesos de limpieza y desinfección, la implementación de la reglamentación, ¿no es cierto?
Recordemos que estamos desarrollando que productos que inocuos. No hubiera agua, pero por eso que no hubiera una gota, no se podía hacer taller. Porque iríamos en contra de qué? De todos los principios de inocuidad, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo que vamos a hacer va a ser el cremado, ¿no es cierto? Aquí, jóvenes, en la formulación, si ustedes se dan cuenta, tenemos aceite como grasa, ¿no es cierto? Pero yo también ya les había comentado a ustedes que puede hacer uno combinaciones de aceite con mantequilla, de aceite con margarina, y ya les había comentado que cuando trabajamos con aceite, con solo aceite, el atrapado de aire que aumenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aceite en su composición química posee más ácidos grasos. O sea, estamos hablando que el aceite tiene más o menos 95% de ácidos grasos, y los ácidos grasos forman ¿qué? Enlaces con el aire, y eso es lo que le va a dar el volumen final a la preparación, ¿no es cierto? O sea, 95% de ácidos grasos. La margarina, hablando de una margarina de buena calidad, como la que tenemos acá, una margarina como la fina, una de gusto industrial, más o menos tiene un 70% de ácidos grasos. Eso quiere decir que el atrapado de aire va a ser ¿qué? Mucho menor cuando yo trabajo con solo ¿qué? Solo margarina, ¿no es cierto? Que lo podría hacer. Y cuando es con solo mantequilla, acordémonos del cuadro que ustedes hicieron de ingredientes, ¿no es cierto? Características y demás. La mantequilla, ¿qué ingrediente es? Un ingrediente que enriquecedor, ¿no es cierto? Entonces, cuando utilizamos mantequilla, la torta va a quedar un sabor espectacular, porque todas esas características de la mantequilla, todas las proteínas, minerales, vitaminas y demás, se la vamos a transferir a la preparación, pero la mantequilla solo tiene un 50% de ácidos grasos. O sea, es más bajo el volumen que vamos a obtener después del cremado. Entonces, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Yo quiero volumen y quiero sabor, entonces trabajo mitad y mitad, ¿no es cierto? Mitad aceite, mitad margarina, o mitad aceite, mitad mantequilla. Entonces vamos a tener volumen y vamos a tener ¿qué? Sabor, ¿no es cierto? Entonces la explicación es por qué, por el porcentaje de ácidos grasos presentes en la grasa. No sé si nos dieron margarina, no. Vamos a trabajar con solo aceite, entonces el volumen que vamos a tener es un volumen ¿qué? Muy bueno. Y el sabor pues se lo vamos a complementar con otros ingredientes, ¿no? Como por ejemplo la leche en polvo y los huevos, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, yo... No pusimos los huevos. Estos dos ingredientes son opcionales, ¿no es cierto? La uva pasa y el queso campesino es opcional. O sea, yo puedo hacer una torta de zanahorias y le doy dos ingredientes. Lo que pasa es que cuando los utilizo, estos ingredientes van a ayudarle a ¿qué? A dar un mejor sabor a ¿qué? A la preparación, ¿no es cierto? Pero yo lo podría hacer solo con, hasta acá nomás, podría trabajar sin problema, ¿no? Ya esto es ¿qué? Opcional, pero hoy lo vamos a utilizar. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Quedó claro lo del aceite, lo de la grasa, la función que cumple en esta preparación que vamos a realizar, ¿no? Señor. Bueno. De pronto, aquí este cremado como tal, no lo vamos a ver muy bien porque vamos a trabajar es con ¿qué? Con aceite, ¿no es cierto? Entonces el aceite como es líquido, no da esa consistencia de cremado como cuando trabajamos la galleta. Cuando veamos, vamos a hacer unos cupcakes más adelante cuando los veamos que vamos a trabajar con grasa sólida, o sea, con margarina. Entonces ahí sí vamos a poder observar de una mejor forma el cremado, ¿no? El cambio de color, el cambio de volumen. Aquí como se trabaja con aceite, no se nota mucho ese cambio, pero entonces es válido. Ustedes se preguntarán por qué esos carros que venden tortas en la calle venden esas tortas tan baratas, ¿no? Pues porque utilizan ¿qué? Aceite. Y vaya Dios a saber uno qué calidad de aceite es el que utilizan, ¿no? Entonces eso abarata mucho ¿qué?
el costo. Por ejemplo, la mantequilla, la margarina está como 8.000 pesos la libra, ¿no? Está supremamente costosa, digamos, de esas características. Una buena margarina como la fina, 8, 9.000 pesos. Y la mantequilla ni se diga, ¿no? La mantequilla está como en 12.000, 15.000 pesos la libra. Entonces, cuando yo utilizo estos ingredientes, los costos que se disparan, ¿no? Y eso no es un problema siempre y cuando yo haga bien el cálculo de costos y sepa cuánto se incrementa la preparación, pues así, para así mismo pasarle ese valor al comensal, ¿no? Por eso decimos cálculo de costos, ¿no? Entonces, más o menos de una forma rápida se hace así. Entonces, aquí el cremado que vamos a hacer, aceite más. Endulzante, ¿no es cierto? Vamos a trabajarlo más o menos unos 10 minutitos. Vamos a hacerlo con el batidor de varilla. ¿No tiene un batidor de varilla? Ya lo pedimos, o si están ahí. Entonces, ¿por qué? Por lo que estamos trabajando con grasa líquida, ¿no es cierto? Estuviéramos trabajando con grasa sólida, por ejemplo, margarina o mantequilla, nos tocaba hacer este cremado mucho más amplio, o sea, por ahí unos 20 minutos, porque es más difícil de incorporar el aire cuando la grasa es sólida, ¿no? Entonces, vamos a darle 10 minuticos, apenas tengamos esos 10 minutos, vamos a incorporarle ¿qué? La esencia. Entonces, jóvenes, siempre que trabajemos batidos pesados, apenas terminamos el cremado, incorporamos ¿qué? La esencia y los colorantes. Esta torta no lleva colorante, pero si lo llevara, ese sería el momento indicado para colocarlo, ¿no? Apenas terminemos ese cremado. Por ejemplo, una torta de ciruela, que el color es oscuro, o sea, apenas se termina el cremado, ese sería el momento de agregarle ¿qué? El colorante, ¿no es cierto? La tintura de caramelo y de agregarle la esencia. Apenas terminamos de hacer esto, vamos a incorporar los huevos. Los huevos los vamos a incorporar uno a uno, ¿no es cierto? Esos huevos, chicos, tienen que estar previamente lavados y previamente verificados, ¿no es cierto? No veo los huevos acá tampoco. Entonces los huevos son 4 unidades, ¿no? Divina. ¿No me estás viendo nada? Recordar, jóvenes, estos huevos, hacerles una muy buena limpieza, una muy buena desinfección. No sabemos cuántos ratones, cuántas cucarachas han pasado por encima del huevo, si se han orinado, si no se han orinado, uno lo ve ahí, pero el huevo hay que hacerle su limpieza, desinfección y después romperlo uno a uno, ¿no es cierto? Rompo uno, lo incorporo a la preparación, rompo el otro, lo incorporo a la preparación, entonces así nos evitamos ¿qué? Problemas. Por ejemplo, que estuviéramos haciendo 1 kilo de mantecada. 1 kilo de mantecada lleva 16 huevos aproximadamente. Entonces, ¿qué tal que yo los primeros 15 huevos todos bien y el último me salió en descomposición dañado? Yo lo verifiqué, lo agregué, ya toda la preparación me toca que desecharla, botarla aquí a la basura, ¿no es cierto? Porque con el solo contacto se contamina. En algunas panaderías las personas que no tienen el conocimiento llegan y les sale un huevo dañado, que hacen con la manito así con cuidadito, lo sacan y continúan trabajando, ¿no es cierto? Pero porque no tienen la educación. Entonces resulta, jóvenes, que el hongo tiene unas estructuras vegetativas que se llaman hifas. Entonces, esas estructuras vegetativas al contacto con la preparación inmediatamente se propagan y ya contaminan toda la preparación. Entonces, si yo saco lo que yo veo, la parte dañada, de todos modos el resto de la preparación ya quedó contaminada. Y ahí es donde vienen las setas, las enfermedades de transmisión alimenticia, ¿no es cierto? Entonces vienen los dolores de estómago, las intoxicaciones y demás, por no ser cuidadosos con este manejo, ¿no es cierto? Y
ahí es cuando yo tengo mi negocio, pedí plata prestada y demás para montarlo y por un errorcito me toca cerrarlo, es una demanda y demás. Hasta ahí llegó el negocio, ¿no? Por malos manejos, por mala implementación de la reglamentación alimenticia que ustedes han visto, pero bastante sobre eso, ¿no? Profe, pero el calor, digamos, no ayuda, digamos, a matar eso. No, hay organismos que son ¿qué? Termoresistentes, o sea, aguantan ¿qué? Temperaturas altas. Ah, ¿Qué más? Siga porque hay tranco. Ahí sí, ¿para qué le digo que no sirve en el mismo tranco? Qué pereza. Lo tercero que vamos a hacer, apenas vean a alguien allá en el cronomato para pedir que los batidores de varilla. Lo tercero que vamos a hacer es la incorporación de los ¿qué? De los huevos, ¿no? Entonces lo que dijimos, ¿no? Previamente que lavados y verificados, los vamos incorporando uno a uno. El huevo tiene una característica y es que la clara, por las proteínas que tiene, también ayuda a atrapar aire, ¿no es cierto? Entonces por eso es que estos se llaman ¿qué? Batidos, porque constantemente toca estar ¿qué? Moviendo la manito que lo vamos a hacer artesanalmente, o el movimiento de la batidora, ¿no? A alta velocidad. Entonces aquí interfiere mucho la energía con lo que yo lo haga, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer un cremado de esta forma, ¿no es cierto? Ahí pidiéndole permiso al batido para batir, no. Y otra cosa es con qué, con buena energía, ¿no es cierto? Como personas jóvenes que son buena energía. Entonces, así mismo va a ser el qué, el volumen final de la preparación, ¿no? Cuando lo estamos haciendo de forma que manual, artesanal, porque con la batidora si no es sino colocarle en estas dos primeras partes velocidad 3, o sea, la máxima velocidad con la batidora, y no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a incorporar los huevos, como les digo, la clara, las dos proteínas de la clara nos van a ayudar a ¿qué? A atrapar aire, o sea, de estas dos partes va a depender el volumen final de mi preparación, o sea, si yo hago un mal cremado y hago un mal batido incorporando huevos, pues el volumen son esas tortas que quedan apretadas, que no crecen y demás, o sea, eso va a influir mucho el tipo de batido que yo le dé. Después de incorporar los huevos, vamos a incorporar los ingredientes ¿qué? Secos. Estos ingredientes secos, ¿cuáles serían? La harina, Entonces sería la harina de trigo, la fécula, el polvo de horneo, la leche en polvo y la canela, ¿no es cierto? Recordemos, jóvenes, que estamos trabajando con leche en polvo, porque la leche en polvo, digamos, como que el sabor es un poco más concentrado, ¿no es cierto? Pero yo perfectamente podría trabajar con ¿qué? Con leche líquida, ¿no es cierto? No habría ningún problema, se podría incorporar y tendría el mismo efecto, ¿no es cierto? Es un ingrediente enriquecedor, o sea, nos ayudaría a mejorar el sabor de la preparación. Estos ingredientes secos previamente tamizados, porque las harinas así salgan de la harinera, así le hayan hecho su proceso de ultra refinación, de todos modos trae ¿qué? Impureza, ¿no? Entonces, cuando servimos, estamos eliminando esas impurezas, ¿no es cierto? Bueno, después de incorporar los ingredientes secos, si es una torta de zanahoria, ¿qué llevará? Zanahoria, ¿no es cierto? Si es una torta de ciruela, ¿qué llevará? espera. Ciruela, ¿no es cierto? Si es un ponqué de novia, ¿qué llevará? La novia no lleva. Lleva un poco de ingredientes, un macerado. Pero una preguntita, por ejemplo, esas tortas que tienen semillas como las de azucarinas y las de amapola. Si esas son semillas especiales, porque yo sé que no. Normal, o sea, eso la venden. O sea, esa sirve para decoración tanto en la parte externa como para relleno. Lo que pasa es que para el relleno se hidratan. O sea, se dejan previamente el líquido para que hidraten un poco antes de utilizarlas.
pero se puede hacer, o sea, muy buena la pregunta. Yo puedo hacer esto con nuez, con almendras, por ejemplo una torta de almendras, dependiendo del relleno que lleve la torta, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía al principio que estamos hablando de más de 160 preparaciones diferentes, ¿no es cierto? Que vamos a hacer esta, pero hay muchas posibilidades, y la ventaja es que comparten esto que estamos hablando acá, o sea, todas van a compartir ese proceso, o sea, es muy similar. Lo que cambian son los ingredientes, ¿no es cierto? De una forma que drástica, ¿no es cierto? Los ingredientes de la receta estándar. O sea, ya habíamos dicho que cada receta es específica para cada producto, ¿no es cierto? No solo para batidos pesados, sino para cualquier tipo de producto que hagamos, ya sea de panadería, de galletería. Cada preparación va a tener una receta que es específica. Lo que comparten es un proceso muy similar, ¿no es cierto? O sea, todos los batidos pesados vamos a hacer siempre lo mismo. O sea, vamos a alistamiento, cremado, incorporación de huevos, incorporación de ingredientes secos previamente que tamizados. Siempre se va a hacer lo mismo. Lo que va a cambiar es acá, esta parte de acá. Bueno, apenas va a empezar a coger qué consistencia la preparación, entonces le vamos a agregar la zanahoria que rallada. Vamos a rallarla por la parte que gruesa. Esta torta es una torta que artesanal, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos es que se sienta que la zanahoria. Entonces incorporamos zanahoria. Incorporar, ¿qué ingredientes faltarían? Incorporar queso y uva pasa, ¿no es cierto? Y por último, jóvenes, si les llega a faltar humedad a la preparación, que ¿cuál es el punto del batido pesado? El punto es que yo lo levanto con la espátula plástica y el producto debe escurrir con facilidad. O sea, no estar completamente líquido, debe tener cierta viscosidad, pero debe escurrir con facilidad. ¿Por qué? Para cuando lo dispensemos en el molde, sea fácil extenderlo en el mismo. Si queda demasiado viscoso, cuando yo lo voy a extender, lo que hago es que quito el engrasado y el enharinado de mi molde. Entonces ahí tendríamos un problema porque se pegaría. Venga, todavía no pese. Cuando yo le diga pesar, ¿mucho afán? ¿Para qué se trabaja? Tranquilo, tranquilo que ya iba a terminar la teoría, ahora la voy a alargar otras 2 horas. No, primero escuchemos que esto es clave. Si no tenemos claro el procedimiento, incluso teniéndolo claro, y cometemos errores, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dejar claro eso. Ya vamos a terminar y arrancamos a trabajar. Tranquilo que ya de aquí a lo que salgan ustedes a las 6 de la tarde ya el trancón ha pasado, ya no hay problema. Bueno, y incorporar parte líquida, ¿no es cierto? En caso tal de que se necesite. Lo único, o sea, ahí la única parte que se le echa líquido es la tele, que no le va a poner. No, vea, ¿qué le da humedad? Oiga, no colocaron la zanahoria. La zanahoria le da ¿qué? Humedad, Marcela. ¿cierto? O sea, recordemos que todos los vegetales, casi el 80% del vegetal es agua. El huevo le da humedad, el aceite le da humedad, entonces todo va a ir aportando humedad. Y en caso tal de que llegara a faltar, le incorporaríamos líquido, ¿no es cierto? O sea, agua, en caso tal de que se llegue a necesitar. O también le podríamos colocar ¿qué? Leche, ¿no es cierto? Como para enriquecer mucho más la preparación. Si fuera una torta de vino, pues ¿cuál sería la parte líquida? Pues vino, ¿no es cierto? Entonces le podríamos colocar vino. Incorporar líquido y aquí lo vamos a llevar a desmoldar, dispensar. Vamos a dispensar en el molde, chicos, este molde muy bien engrasado, muy bien enharinado. También si queremos lo podemos, ahí tenemos papel parafinado. Le colocamos aquí en la base
le colocamos aquí en la base aceite, con la bolsita aceite, en el borde aceite, le colocamos en la base, le colocamos papel parafinado, la parte brillante tiene que quedar hacia nosotros porque esa es la que tiene la parte grasa, y fuera de eso vuelvo y aceite. Entonces si yo no hago esas dos cosas al tiempo, se me va a pegar la preparación y va a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando utilicemos papel parafinado, aceite, la parte brillante hacia nosotros la colocamos y volvemos y aceitamos, ¿cierto? ¿Por qué esto es importante? Sí, hay. Súper importante porque donde no se haga bien esto se nos pega la preparación y cuando vayamos a desmoldarnos vamos a quedar con los pedazos de torta en la mano, ¿no es cierto? Si es para nosotros pues no hay problema, pero si es para un evento, para la venta, sí necesitamos que salga que completa la preparación. Entonces vamos a dispensar en el molde y vamos a hornear. La ventaja, yo se los había dicho a ustedes, la ventaja es que se hornea a la misma temperatura que las masas quebradas. ¿Qué temperatura es? De las galletas. 150, 160 grados centígrados, o sea, temperatura que media, ¿cierto? Por aproximadamente 30 minutos. 90 minutos. Entonces, jóvenes, este tiempo de qué va a depender. Va a depender de la altura en la que yo dispense, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo dispensar a 2 centímetros, ahí me va a demorar por ahí 35, 40 minutos de horneo. Si dispenso a la mitad, por ahí 60, 70 minutos. Y si dispenso a 3/4, pues ahí es donde me demoro los 90 minutos. O sea, a mayor volumen de dispensado, mayor tiempo nos vamos a demorar en la horneada, ¿no es cierto? Vamos a tratar de dispensar todo ahora a la mitad del molde. Y por último, vendría la terminación del producto. Entonces la terminación, ¿cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer con este glaseado. Ya lo habíamos hecho para el rollo de canela, ¿se acuerdan? Entonces la idea, jóvenes, es que vamos a bañar la preparación con un glaseado. Ahí tenemos el colorante blanco, o sea que quede bien un color intenso blanco. Y vamos a reservar, cada grupo va a reservar de esta zanahoria, vamos a reservar una cantidad mínima, un poquito para la terminación. Esa sí la vamos a rallar por la parte que es más delgadita. Entonces sale, glaseamos, apenas seque el glaseado, le colocamos por encima un poquito de ¿qué? De zanahoria, y esa es la terminación. O sea, es una preparación bastante rústica, ¿no es cierto? No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Entonces, ¿quiénes ya han hecho doble preparación? ¿Ninguno? Sí, de los Andrés, ¿quién hizo doble preparación? La brigada 1, que trabajaron acá. Entonces la brigada 2, ¿quiénes son? Entonces la brigada 2, por favor, van a hacer ¿qué? Doble preparación, como redujeron las brigadas, ¿no? Ya no hay sino 13 materiales para 4. Entonces la brigada 2, por favor, los de tienen los de dosificación. Los de dosificación para la brigada 2, todo por qué? Por 2. Y para las otras 2 brigadas por 1. ¿Listo, chicos? Entonces, si no hay preguntas,